Falta menos de un mes para el plebiscito del 4 de septiembre. La campaña, ustedes lo han visto, está totalmente desplegada, entre otras partes en la franja televisiva, en la que ha habido múltiples acusaciones de engaños y también de noticias falsas. Hablamos de este tema con Andrea Pino. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Franja televisiva que comenzó el pasado viernes 5 de agosto y que finaliza el 1 de septiembre. Quedan todavía más de 20 días por delante. Queremos saber qué rol juega la franja televisiva, cuál es la impresión de analistas, expertos respecto a los contenidos que se han mostrado en esta franja. Estamos junto a Jorge Saavedra, él es académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, magíster en Comunicación Política, además doctor en Comunicación y Medios, así que queremos tener su impresión. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días a ti, a la gente acá de la cámara asistente, a la gente en el estudio. Jorge, ¿qué le ha parecido la franja hasta ahora? Llevamos ya un par de días de franja. ¿Y qué rol juega la franja televisiva tomando en cuenta el contexto de redes sociales, más formas de comunicación? Partamos con el rol. Habitualmente las franjas televisivas apelan a aquellas personas que están, ratifican tu sentimiento y percepción. Es decir, estos son como equipos de fútbol, ¿no? Que cuando cuando habla un familiar nuestro en la televisión, nosotros queremos que les vaya bien y nos sentimos identificados. Digamos, las barras de ambos lados, el votante más duro, la votante más dura. Pero también está, por el otro lado, ese mundo indeciso que, de acuerdo a las encuestas que nosotros vemos como el 14%, esto sin contar la gente que no va a votar, porque también hay un mundo, el voto es obligatorio, pero también está esa nebulosa, la gente no ha votado habitualmente, estamos en pandemia, no se sabe cuánta gente va a asistir. Nosotros, uno en la calle se da cuenta y la gente te dice, no, yo no voy a ir a votar, y uno dice, bueno, pero lo van a multar, hay gente que te dice, me da lo mismo. No se sabe. Entonces apela a ese mundo, el mundo indeciso. Y desde esa perspectiva está bien interesante las aproximaciones que han tenido los distintos bandos. Y en ese sentido tu pregunta primera es como ¿qué me ha parecido? A mí me ha parecido que se han aproximado de una perspectiva bien amplia, ¿no? Desde el rechazo se habla del amor. Y uno dice, bueno, pero ¿qué significa eso, no? ¿Cómo se traduce el amor? Pero uno lo tiene que entender en una lógica muy binaria, de donde finalmente las elecciones terminan en una cosa muy binaria, de hecho, apruebas o rechazas. Y en esta lógica del amor se posiciona desde esa perspectiva un poco versus un discurso del odio, ¿no? Si uno además fija esos dos conceptos de la historia larga de las campañas de derecha, por ejemplo, que están más cerca del rechazo, uno observa el concepto de odio muy presente. Y yo creo que están tratando de ubicarse ahí. Llama la atención en la campaña del rechazo que no hay ninguna apelación a ningún artículo, ¿no? Se habla en general, pero no se habla de ningún artículo en concreto, no se entra en el texto y tampoco aparece ninguna figura representativa de la habitual derecha. Por el otro lado, tenemos una campaña del apruebo que apela bastante al tema de artículo, que busca distintas realidades en Chile, el tema, por ejemplo, de Petorca, de la falta de agua, cuestiones bastante más concretas ligadas a las mejoras que pudiera tener la Constitución. Y yo creo que están ahí, de alguna manera están en aproximaciones muy amplias. Que también en el caso de la campaña del apruebo se apela al amor, pero de un ángulo distinto, ¿no? De un ángulo diciendo, mira, tenemos todas estas circunstancias históricas, resolvámoslas, y la otra se fija más bien, el caso del rechazo, en la constituyente, con mucho énfasis en el proceso. Jorge, ¿cuánto incide la franja en estos indecisos que bordean el 14% de acuerdo a las últimas mediciones? ¿Cuánto influye? Mira, la pregunta es como la pregunta de oro, ¿no? Finalmente todo el mundo se hace aquella pregunta. Y hay dos cuestiones a considerar. La primera es que, de acuerdo a estudios recientes, ¿no? A la campaña, por ejemplo, que lleva Boric al presidente Gabriel Boric a la presidencia, se establece que alrededor del 45% de personas lo vio e influyó en ir a votar, y en alrededor de y a votar por el candidato, y en alrededor de un 14% influyó para cambiar su percepción, digamos, que pensabas A y luego pensaste B. Entonces, esos son los márgenes, ¿no? No son tan altos, pero hay que considerarlos también en un proceso complejo, multidimensional. Ya, por ejemplo, en el sí y el no, en el año cuando estaba el plebiscito para ratificar o sacar a Pinochet del poder, la televisión era la principal fuente, pantalla, información, audiovisual. Hoy día la franja convive con una ecología múltiple de diversas plataformas, espacios de mensaje, etcétera.
Sin embargo, sigue siendo importante, porque, por ejemplo, lo que aparece esta noche en televisión me permite a mí, si es que estoy en la lógica de esa barra, digamos, retuitearla, postearla, compartirla por grupos de WhatsApp, etc. Y eventualmente pueden haber como spots o espacios televisivos, espacios de la franja que sean más pregnantes que otros. Todos en nuestras cabezas recordamos la campaña de Arturo Frei Bolívar, por ejemplo, Rosa Daric, Trabajo, 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 que son ciertas herramientas audiovisuales más cercanas a los spots o interesantes por algún aspecto que se pueden ir replicando y pueden ir penetrando y profundizando los mensajes que desde los distintos lugares, desde el amor, por ejemplo, o desde la necesidad de una nueva constitución en una nueva plataforma, se van entregando. Los recursos, se nos acabó el tiempo, Jorge, pero un tema muy discutido tiene que ver cómo se han repartido o puesto los recursos monetarios en cada una de las opciones. ¿Se nota eso en pantalla? Bueno, yo creo que no tanto en pantalla. De hecho, es interesante ver cómo de alguna manera hay una estética tipo de casa de retail en algunos de los spots. Particularmente me parece en el caso del rechazo hay una estética, hay una producción que sea un poco más sofisticada que en el otro caso, pero yo creo que de alguna manera se emparentan, porque finalmente lo que más importa acá, más que la calidad de la pantalla, de la estética, es la emocionalidad, ¿no? Y poder profundizar en ciertos temas que son clave y que van a marcar finalmente esa decisión, porque es una decisión súper binaria, ¿no? Es esto o lo otro. Jorge, muchísimas gracias por el tiempo y la entrevista. Jorge Saavedra, académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, magíster también en Comunicación Política, un poco para abordar estos días de franja televisiva. Quedan más de 20 días todavía por delante. El 1 de septiembre se acaba la franja televisiva, que recordemos tiene 2 horarios, pero que todas estas piezas audiovisuales también siguen circulando luego en redes sociales. Queremos conocer un poco el impacto que tiene y el rol que juega también todavía esta franja televisiva. Polo, Nati. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Gracias también a Jorge, por supuesto, por todos los comentarios. Muy buenos días.